Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todas y todos. Estamos en la cuarta tutoría del curso avanzado de gestión ambiental y energética. Hoy estamos con José Antonio Lacal Herrera. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor por la Universidad de Jaén. Actualmente es socio fundador de Bioliza y profesor asociado de la Universidad también de Jaén. Es colaborador habitual de la EIP, ¿vale? Desde hace varios años y participa en acciones formativas, tanto en España como en Sudamérica, en el ámbito de las energías renovables, campo en el que lleva trabajando desde finales de los 90. Os recuerdo a todos y todas que la tutoría va a ser grabada para después subir a la aula virtual, ¿vale? Y nada, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, podéis abrir micro y si no, al final de la tutoría, pues también podéis preguntar. Así que nada, todo tuyo. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Ainhoa, buenas tardes. Vamos a comenzar esta tutoría. Mi nombre es José Antonio Lacal, como ha dicho Ainhoa, y voy a compartir con vosotros 3 tardes o 3 sesiones en este mismo horario en el que vamos a tratar diferentes temas relacionados con la sostenibilidad global. Hablaremos de eficiencia energética, pero hablaremos también de otras cosas o de otros aspectos también que trascienden la eficiencia energética y que contribuyen a combatir contra el gran enemigo ambiental del siglo XXI, que es el cambio climático, ¿no? Ese va a ser un poco el objetivo, ahora que estamos en un argot militar, en nuestro enemigo a batir es frenar el cambio climático. Es decir, la idea es luchar contra el avance del cambio climático, que todos sabemos que es un fenómeno cíclico, natural, pero que en los últimos tiempos se ha visto acelerado claramente por la acción del hombre. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a ir compartiendo con vosotros una presentación, voy a ir poniendo unos vídeos y por favor cualquier pregunta, cualquier comentario, etcétera, no duden en interrumpirme para que no quede ninguna duda de lo que yo voy a tratar de explicar y de comentar a lo largo de esta sesión y de las otras dos que tenemos pendientes. Bueno, vamos a empezar hablando de lo grande o del objetivo más ambicioso al objetivo más específico, más concreto. Es decir, vamos a hablar de política energética. ¿Por qué o en qué se basa esta lucha contra el cambio climático? Que no es una ocurrencia de nadie, ni siquiera una... Es decir, hablamos de algo absolutamente fundado, con soporte científico y, como ahora os mostraré, con un respaldo institucional y político enorme, desde todos los ámbitos, desde el ámbito europeo, el ámbito supraeuropeo, el ámbito internacional, el ámbito europeo, el ámbito nacional y el ámbito local. Son muchos los ayuntamientos y las diputaciones que están llevando a cabo planes y actuaciones de lucha contra el cambio climático. Luego veremos algún documento específico de la FAM, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, o la FEM, la Federación Española, que tiene hasta una guía para los municipios orientativa sobre cómo llevar a cabo acciones contra el cambio climático. Bueno, vamos a ver políticas de lucha contra el cambio climático, política europea, algo de organismos nacionales contra el cambio climático, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética Española y algo de eficiencia energética en el Ministerio, medidas más específicas. Como digo, intentaremos aterrizar de lo más amplio a lo más, o de lo más genérico a lo más concreto. ¿De acuerdo? Bueno, todo parte de aquí, de la COP21, la famosa COP21, la Cumbre de París, celebrada en 2015, donde se firmó por todos los Estados miembros el Acuerdo de París, cuyo objetivo no es otro que mantener el incremento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados. Es decir, tenemos que redoblar los esfuerzos para que la temperatura media a nivel mundial no supere los 2 grados e intentando por todos los medios que no sobrepase el valor de 1,5 respecto a las temperaturas preindustriales para evitar las graves consecuencias que ya estamos viviendo del cambio climático.
Entonces, el gran marco normativo al que se adhirieron, que firmaron, que secundaron la mayoría de los partidos políticos y de los gobernantes mundiales fue el Acuerdo de París, firmado o suscrito en 2015. Vamos a ver este Acuerdo de París. Voy a compartir con vosotros de vez en cuando algún vídeo. La clase más amena y tengamos información mucho más precisa de todo lo que yo cuento. Vamos a ver este Acuerdo de París, en qué consistió, digamos, ¿no? Vale. Un segundo que voy a compartir con vosotros un vídeo. Un segundo. Aquí, un segundo. Te voy a poner el vídeo, pero a veces me da problema. Venga, un segundo, voy a compartirlo con vosotros. Decidme si se escucha. ¿Eh? Sí, se ve el vídeo. Lo que no se escucha. Vale, perfecto. Algo no he hecho bien. Por eso tengo que preguntaros, porque si no, vamos a ver. Un segundillo que lo voy a volver a compartir. Ahora, incluir audio. Ahora decidme, por favor, que se escuche. ¿Qué es el Ahora Acuerdo sí. de París? El 12 de diciembre de 2015, 195 países sellan el primer acuerdo climático universal. China y Estados Unidos, los dos mayores contaminadores, ven por primera vez la lucha contra el calentamiento global, supervisada por Francia y la ONU. La mejor oportunidad que tenemos de salvar el planeta, aseguró el entonces presidente Barack Obama. Esto fue lo que se decidió: limitar el aumento de temperaturas muy por debajo de 2 grados centígrados, incluso a 1,5 grados, reduciendo nuestras emisiones de CO2. Cada país hizo promesas voluntarias y no vinculantes. Un mundo neutro en carbono de aquí a finales de siglo. En resumen, que la cantidad de CO2 emitida por las actividades humanas sea igual a la absorbida naturalmente por los árboles, suelos y océanos. También se prometieron 100.000 millones de dólares por año para 2020, con el fin de ayudar a los países más pobres. Un compromiso también de reunirse cada 5 años para hacerlo mejor. Desde entonces, las emisiones han seguido aumentando. Estados Unidos abandonó el acuerdo y la pandemia de COVID-19 ha sido una distracción. Pero en 2021 los países podrían volver a unirse por el clima, gracias al impulso dado por el electo presidente de Estados Unidos y la prueba clara de que el Acuerdo de París sigue siendo la mejor oportunidad para defender el planeta. Bueno, fijaros lo difícil que es llegar a acuerdos. Es decir, a nivel internacional ni siquiera se pusieron de acuerdo las grandes economías del mundo, como Estados Unidos o China, y no existe consenso ni acuerdo de también qué hacer, cómo financiar actuaciones para reducir los efectos del cambio climático en otras economías, sobre todo en los países, bueno, los países menos desarrollados, ¿no? Por tanto, ponen el foco en el CO2. De los gases de efecto invernadero son 8. No solamente está el CO2, está también el metano, están los clorofluorocarbonados, hay más. Pero sin embargo, el foco, los gobernantes lo ponen en el CO2, en el dióxido de carbono. Entonces, el objetivo de todas las políticas van a perseguir el CO2, la emisión de CO2. Que, como sabéis, es debida a la generación de energía, al transporte, al consumo de energía en los edificios. Por eso va a haber muchas medidas que tiendan a reducir el consumo de energía, porque si reducimos el consumo de energía y producimos energía con energía renovable, estaremos reduciendo la emisión de CO2, con lo cual estaremos contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Pero insisto, hay otro tipo de gases como el metano, procedente de la ganadería intensiva, procedente de los vertederos de residuos sólidos urbanos, de los residuos agroindustriales, de la descomposición anaeróbica, que también
es muy contaminante, pero es más difícil su control y también se genera en menores cantidades. Por eso todo el foco está puesto en el CO2, aunque, insisto, no es el único gas de efecto invernadero. Bien, una vez que se adopta este acuerdo en 2015, la Comisión Europea elabora una serie de propuestas sobre clima, transporte, energía y fiscalidad, y se marca como objetivo reducir las emisiones de CO2 en un 55% hasta en 2030 en comparación con los niveles de 1990. Es lo que la Unión Europea o se conoce como Green Deal o Acuerdo Verde. ¿Vale? Vamos a ver qué medidas tiene este Green Deal o este Pacto Verde. Voy a copiar y os voy a compartir la presentación. Vamos a verlo. Creo que había una presentación en castellano. Vamos a ver si la encuentro y os la pongo. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver qué es el Pacto Verde Europeo. Vamos a verlo en castellano, Pacto Verde Europeo, para que veáis qué medidas se van tomando ya más concretas. Vamos aterrizando poco a poco del gran objetivo de reducción de emisiones de CO2, de bajar esos 2 grados la temperatura, hacia objetivos, ahora veréis, más específicos, más concretos. Voy a compartir en este caso. Un segundo que voy a compartir con vosotros otro vídeo para que veáis qué medidas son las que empieza a tomar la Unión Europea en este. I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050. Most importantly is the works which are going to be done. Appropriate support for main obligations. We need everyone, and no one will get left behind. As we continue to battle the pandemic, we must also focus on our long-term challenges. This is why the Green Deal, as a growth strategy, remains our compass throughout the recovery. We will reduce emissions by at least 55% by 2030. And today's agreement puts us on a clear path towards climate neutrality in 2050. It gives certainty to investors, to businesses, to public authorities, and to citizens. It future-proofs our union. Bueno, aquí lo que se ve es la cantidad vamos a ver, digamos, ámbitos de actuación. Os voy a compartir este enlace donde se está trabajando ya. Fijaros. Hablamos de reducir las emisiones en un 55%, ser un continente climáticamente neutro en 2050 y plantar 3.000 millones de árboles. 3.000 millones de árboles para compensar las emisiones de CO2 vía absorción de CO2 por los árboles en el suelo o por los océanos. Ya no solo reducir, ya también es compensar y mitigar. Si hay actividades que generan CO2 o porque no lo podemos evitar,
tenemos que desarrollar medidas, implementar medidas para captar ese CO2 y que no acabe generando el efecto perverso de calentamiento global, que es el que deseamos evitar. ¿De acuerdo? Bueno, se prevé que ese Pacto Verde Europeo, que como digo, tiene su origen en el Acuerdo de París, afecte a los siguientes ámbitos: a la calidad del aire, del agua, el suelo y la biodiversidad, a los edificios, que lo veremos, renovados y eficientes desde un punto de vista energético. Veremos más adelante, no sé si en la clase de hoy o mañana, o perdón, el jueves, los efectos del consumo de energía en los edificios, a la alimentación, ha salido en el vídeo, por supuesto al transporte. La forma de consumir también afecta mucho a la sostenibilidad y a la contaminación. Hablamos de consumir alimentos de proximidad, que la huella de carbono que generan esos alimentos a lo largo de toda su cadena de valor sea mínima, etcétera. Hay actividades que parece que no tienen un impacto directo sobre el cambio climático, pero sí que lo tienen. El consumo de alimentos es uno de ellos, ¿no? No puede pensar que se está comiendo una zanahoria y que poco puede hacer contra el cambio climático, pero si esa zanahoria viene de Colombia o de Brasil o de Croacia, es posible que en toda la manipulación, en todo su ciclo de vida, en la huella de carbono de esa zanahoria sea bastante alta, ¿no? En el tema del transporte, por supuesto en la industria, que lo cabe, en todo lo que tiene que ver con la economía circular, el reciclado, la reparación, etcétera, la reutilización, en el tipo de empleos que se van a generar y en la formación que se va a demandar en esta transición energética hacia una economía más limpia, más descarbonizada. Antes he dicho que la industria no, hablamos de un sector energético absolutamente disruptivo, basado en fuentes de energía renovables y en vectores energéticos como el hidrógeno o el metanol, del que tanto se habla. Y, por supuesto, una industria más competitiva y resiliente a escala mundial, que se adapte a todos los cambios que tiene, ¿no? Que viene. En todos esos ámbitos va a afectar este gran pacto verde firmado por los 27 países que conforman la Unión Europea. Y se está trabajando, como digo, en el programa REPower EU, una energía asequible, segura y sostenible para Europa, en clima, en energía, en medio ambiente y océano, en agricultura, en transporte, en industria, en investigación e innovación, por supuesto, con financiación para el desarrollo regional, en desarrollar iniciativas como la Bauhaus, una iniciativa creativa interdisciplinaria para conectar todo este pacto verde con nuestra, bueno, con nuestra vida más o menos social. Vale, esto empezó en 2023 y vamos avanzando. La Unión Europea va implantando medidas, programas y demás para que todas estas políticas y todas estas acciones se vayan llevando a cabo. Vamos a ver algunas medidas específicas sobre el Pacto Verde Europeo. Voy a compartir con vosotros una presentación. Vaya, me he olvidado otra vez poner el volumen. Ahora.
fijaros que son hasta los propios bancos y las entidades financieras están trabajando ya en estas líneas, ¿no? O sea, que vemos como esto es un tema que se lo han tomado en serio absolutamente todos, sin excepción. No solamente los políticos, también, sino las empresas, la entidad financiera y yo creo que los ciudadanos. No creo yo que ya haya nadie o muy poco, en cualquier caso, un número residual de personas que no crean en esto. No tengo la menor duda que la gente, la mayoría de las personas sensatas, independientemente del ámbito en el que trabajen, de la formación que tengan, etcétera, son conscientes y lo estamos viendo cada día más, ¿no? Cada vez más claro con los fenómenos de sequía que atravesamos, con la intensidad de las lluvias, por ejemplo, en Murcia. Fijaros lo que ha pasado en Murcia, ¿no? La región de Murcia está en estos días atrás, que ha caído una tromba de agua que ha destrozado prácticamente un montón de cultivos, de hortalizas y de etcétera. Entonces, es evidente que esto es un problema que tenemos y que espero que no vayamos tarde. Bueno, vamos bajando en el escalafón y llegamos a España. El gobierno español ya en su momento adoptó lo que se llamó el plan, o que se llama el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, 2021-2030, donde se plantea o persigue una reducción de emisión de gases de efecto invernadero del 23% respecto a valores de 1990. Esto implica eliminar 1 de cada 3 toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten actualmente. Antes, en uno de los vídeos se ha visto que, aparte de la pandemia, las emisiones de CO2 siguen creciendo. Parece paradójico si después de tantas medidas que se están implementando, las emisiones de CO2 siguen creciendo porque países como Estados Unidos, volvió al Acuerdo de París cuando dejó de gobernar este hombre y salió presidente Joe Biden, pero se salió del Acuerdo de París, pero China no está en el Acuerdo de París. Entonces, claro, las grandes economías productivas, y digo que Rusia también, ¿no? Porque Rusia también es un país, bueno, ¿qué voy a decir de Rusia? Las grandes economías industrializadas, Japón, Corea, no están todas en este pacto. Y esas son las que tienen que estar porque son las que más contaminan. Es fundamental que exista un acuerdo y un consenso de todas las partes. Tiene que haber un esfuerzo global, porque si no, no tiene ningún sentido los esfuerzos que estén haciendo uno para que luego, digamos, en otras partes no se estén haciendo. Es decir, yo hago mucho esfuerzo en España, por poner un ejemplo, y en Francia o en Alemania o en otros países no se hace el mismo esfuerzo. Entonces es difícil que se pueda mantener ese equilibrio. En el caso nuestro español, ¿en qué consiste este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima? ¿Qué medidas contempla, etcétera? La Red Española de Ciudades por el Clima ha elaborado la guía para la aplicación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el ámbito local. El objetivo de esta guía es facilitar y orientar a los gobiernos locales en la aplicación de las medidas de este plan, aprovechando su papel en la lucha contra el cambio climático y en la transición hacia un modelo energético sostenible. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de la mejora de la eficiencia energética en consonancia con el Acuerdo de París de 2015, poniendo a España en la senda de la neutralidad climática 2050. La guía incluye las medidas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con aplicación en movilidad y transporte, energías renovables, producción de la electricidad local distribuida, eficiencia energética, gestión de residuos, sumideros energéticos y transición justa. En el ámbito de movilidad y transporte nos encontramos, por ejemplo, las siguientes medidas: el impulso del vehículo eléctrico o el establecimiento de zonas de bajas emisiones y medidas de cambio. En cuanto al ámbito de las energías renovables, se recogen, entre otras, la contratación pública de energía renovable, el desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica con renovables o la compra pública de innovación verde.
En la producción de electricidad local distribuida, el autoconsumo con renovables y la generación distribuida es una de las medidas a desarrollar. La contratación pública eficiente energéticamente y la eficiencia energética en edificios son algunas de las medidas en el ámbito de la eficiencia energética. En la gestión de residuos se contempla la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la gestión de residuos. Otro ámbito de actuación son los sumideros forestales. En el apartado de transición justa se subraya la lucha contra la pobreza energética y la estrategia de transición justa. Para cada ámbito de actuación, la guía incluye ejemplos y buenas prácticas, oportunidades, barreras y promoción de la participación ciudadana. Se incluye además información sobre las principales fuentes de financiación, tanto a nivel europeo como de ámbito nacional. Consultar la guía para más información. Y claro, antes os decía que incluso ayuntamientos, diputaciones, las instituciones públicas ya están trabajando en esta línea, ¿no? Para que veáis la importancia que tiene ahora mismo todo lo que es luchar contra el cambio climático y qué cantidad de frentes tan importantes se presentan. Este plan a nivel nacional, que lo ha elaborado el Ministerio para la Transición Ecológica, lo desarrolla a nivel de España el IDAE, que es el Instituto para el Desarrollo, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, que es un organismo adscrito, como digo, al Ministerio para la Transición Ecológica. Bueno, y esto seguro que lo conocéis, en la Agenda 2030 también está firmada en 2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas y representa un compromiso internacional para hacer frente allá a todos los retos sociales, medioambientales y económicos que conlleva la globalización. Va mucho más allá incluso de la sostenibilidad, hablando incluso de la justicia, de la prosperidad o de la paz, ¿no? Voy a comentarlo también un poco. Está en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguro que habéis escuchado hablar de ellos en innumerables ocasiones en los últimos 3 años. ¿De acuerdo? Vamos a verlo un poquito. Y con todo esto ya terminamos la contextualización para entender todo lo que, para conocer el escenario en el que nos vamos a mover a partir de ahora, para que entendáis todo lo que voy a contar a continuación. En qué se sustenta y cómo se justifica. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS.
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres. Luchar contra la desertificación. Detener e invertir la degradación de las tierras y la pérdida de biodiversidad. 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas. Facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bueno, hasta aquí ya un poco la introducción, la política, todo lo que se está haciendo, lo que se está hablando en esta materia, y vamos a ir un poquito, poco a poco ya entrando en contenidos ya más, vamos a ir descendiendo, como yo decía anteriormente, ¿no? Bueno, ya sabemos todos los objetivos sostenibles. Yo que se había puesto el vídeo solo. Bueno, decía que ya conocemos todo el Acuerdo de París, el Green Deal, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Agenda 2030, que de alguna manera está basada o que tiende a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, a nivel también de... ahora iremos viendo medidas que se van a implementar ya a nivel más práctico. Así, a nivel del Ministerio de Defensa hay una serie de estructuras
orientada hacia la sostenibilidad ambiental y hacia la eficiencia energética, también alineadas con estos objetivos. No podemos perder de vista lo que se ha dicho en el último vídeo. El compromiso es de todos, a todos los niveles. Por tanto, el reto al que se enfrenta España como país en el marco de la Unión Europea y como un Estado moderno y democrático es enorme en todos los ámbitos, ¿no? También el Ministerio de Defensa juega un papel clave en todo esto, sin duda ninguna, en materia de utilización de combustibles eficientes, de drones, de eficiencia energética, de inteligencia, de muchísimos aspectos que tienen, con los que también, a través de los cuales también se pueden reducir las emisiones de CO2 y desde los cuales se puede contribuir a la mejora y a la reducción de emisiones a través de actuaciones como las que vamos a ir viendo. Actuaciones en edificios, actuaciones en climatización y uso de energía renovable en acuartelamiento e instalaciones. Y también el empleo de energía de combustibles fósiles. Luego veremos un vídeo más adelante cuando hablemos de la biomasa, como ya hay compañías aéreas que están produciendo SAF, que se llaman, que son los combustibles avanzados para aviación, a partir de biomasa o a partir de microalgas, con el objetivo, en el caso de Airbus, el fabricante europeo de aviones, de reducir las emisiones de CO2, que los aviones es bestial. La cantidad de impacto que tiene la aviación en el medio ambiente es bestial, enorme. Y el transporte marítimo igual. Pasa que el foco se ha puesto en el transporte terrestre y la generación de energía, pues son sectores más fácilmente controlables, pero no cabe duda que el transporte marítimo y la aviación, tanto la civil como la comercial, van a ser objeto de presiones normativas hacia la reducción de emisiones de CO2 también, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que nos permite aterrizar es orientar las organizaciones hacia la gestión energética. Un cuartel, un centro de trabajo, un edificio de un ministerio, una oficina de una empresa, una fábrica, un polideportivo, tienen que integrar dentro de sus políticas, dentro de sus estrategias, la gestión energética. Hay una norma que es la ISO 50001 que recoge ya toda la orientación que debe de cumplir una organización hacia la gestión energética, para que forme parte del resto de aspectos que preocupan a cualquier organización, como son los recursos humanos, la gestión económica, la financiera, la infraestructura, etc. Bueno, pues otro más tiene que ser la gestión energética. Entonces, vamos a ver un poco qué consiste esa gestión energética y vamos descendiendo de nivel. Cada vez iremos más abajo y haciendo cosas más tangibles, más prácticas. Vamos a ver esta norma de gestión energética impulsada por AENOR. Bueno, ¿qué nos dice? Vamos a ver algunos conceptos. La nueva versión de la ISO 50001 del Sistema de Gestión de Energía presenta varias novedades. Quizá la más destacable es un mayor enfoque al negocio, pensamiento basado en riesgos y amplía el horizonte de análisis del contexto de las organizaciones. Pero fijaros que habla de organizaciones, no de empresas. Evidentemente tiene un enfoque basado en negocio, basado en riesgo también, pero abarca cualquier tipo de organización. Así, la ISO 50001 de 2018 demanda a las organizaciones que la implantan una planificación energética con medidas tanto estratégicas como tácticas alineadas con el negocio. También aumenta el número de métricas para poder demostrar la mejora del desempeño energético. Claro, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Es decir, hay que tener una planificación energética con unos objetivos cuantificables y medibles para que podamos hacer un seguimiento. Si no se puede establecer un objetivo filosófico o utópico, vamos a mejorar el consumo de energía, ¿no? Vamos a reducir el consumo de energía en iluminación en los cuarteles en un 20%. Vamos a reducir el consumo de energía en la climatización de las oficinas para mandos y tropas en un 14%, para que se pueda medir y se puedan ir implementando medidas conducentes a la obtención o a alcanzar esos objetivos. Por eso habla de métricas, porque todo lo que no se mide no se puede mejorar.
Por otra parte, al compartir estructura con otras normas de sistemas de gestión ampliamente utilizadas, como la ISO 9001 de gestión de la calidad o la 14001 de gestión ambiental, los sistemas de gestión de la energía permiten de forma sencilla integrarse con estos sistemas y con otros. En todo el mundo hay más de 20.000 organizaciones certificadas que usan la ISO 50001 para mejorar la gestión de la energía, obteniendo reducciones de costes de energía de entre un 5 y un 30%. Esos costes, esa reducción de costes, que ya es importante, lleva asociada una reducción de emisiones de CO2. Por tanto, se está contribuyendo al objetivo primero de descarbonización, que nos marcamos cuando estuvimos hablando del Acuerdo de París. ¿Veis? Por eso he insistido en esta parte primera mucho, porque todo lo demás cuelga de ahí. Muchas veces uno empieza a tomar medidas, voy a ahorrar energía, pero no, ahorrar energía está bien, pero vamos a hacerlo de manera organizada, planificada, con objetivos medibles, alcanzables y en un entorno, en un contexto determinado, perfectamente estructurado. Ahora disponen de un plazo de 3 años para adaptar sus sistemas a los nuevos requisitos de la norma. Para familiarizarse con la ISO 50001, pueden adquirirla en la web de AENOR, donde también encontrarán información sobre las jornadas y los cursos de formación. También podrán solicitar un gap análisis para saber cómo están de preparadas sus organizaciones para afrontar la transición. Bueno, había una cosa que quiero yo ver antes de seguir. Ámbito de aplicación de esta norma, yo creo que, no me acuerdo, es el 50.001. Creo que, bueno, un segundo. Vamos a ver un segundo qué tipo. Hay ciertas excepciones, hay ciertos edificios en los que no se aplica, en fin, vamos a verlo. A ver si recuerdo dónde está, un segundo que estoy buscando, dónde estaban las excepcionalidades. Recuerdo que eran edificios, me parece que también de carácter militar. Un segundo. Excepcionalidades. Había algunas excepciones que quiero recordarlas. Se aplica a organizaciones de cualquier tamaño y proporciona requisitos para establecer, gestionar y mejorar el consumo de energía. Un segundo, ¿cómo empezar? Estaba viendo qué edificios, qué tipología de edificios están exentos. No encuentro, si no. A ver si lo encuentro. Bueno, luego más adelante lo miraré. ¿Vale? Porque creo que los edificios de ámbito militar había dos o tres ámbitos que estaban excluidos de la obligatoriedad, pero luego queda la parte voluntaria, es decir, la parte de intentar adoptar medidas para reducir el consumo de energía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿cómo se hace? ¿En qué consiste esta norma? Bueno, en implementar un conjunto de medidas dentro de mi ámbito de actuación tendente a reducir el consumo de energía, para, con ello, reducir costes y emisiones de CO2. Y se basan en la realización de una auditoría energética. Es como cuando uno va al médico y te hace un diagnóstico. Bueno, pues nosotros tenemos que tener un diagnóstico de nuestro consumo de energía. Tener en cuenta qué tipo de fuentes consumimos, para qué aplicaciones, cuánto estamos pagando, qué niveles de iluminación o de confort tenemos, si tenemos termostatos, etc. Y toda esa información la podemos obtener a través de lo que se conoce como auditoría energética. Entonces, realizando esta auditoría energética, obtenemos una información fija de cómo es el consumo de energía en nuestro edificio o instalación, sea un acuartelamiento, sea un edificio de oficina, sea una nave, sea una piscina climatizada, sea un hangar, etc. ¿no? ¿Qué fases son las que, digamos, contiene una
auditoría energética. Primero, una recopilación de la información sobre el edificio, una visita de campo para conocer el estado de las instalaciones y tomar medidas, un estudio y análisis profundo del comportamiento energético del edificio, no solo qué energía consume, sino cómo la consume, a lo largo de qué horas, que podamos darnos cuenta de que hay un derroche o de que hay un consumo que está desplazado o cierta estacionalidad, etcétera. Un conjunto de propuestas de mejora, una viabilidad económica que ligue esas propuestas de mejora con la inversión necesaria, los ahorros tanto en costes como en emisiones, y un informe final que será el que nos permita, el que nos ayude en la toma de decisiones, sobre todo a los gestores, gerentes o responsables de esos edificios, en este caso mandos responsables de la gestión de esos edificios o de esos presupuestos. Bueno, a partir de ahí ya tenemos la metodología, tenemos el marco normativo, vamos a empezar a ver cómo se consume la energía en los edificios, ¿vale? Entonces, bueno, no vamos a ver termodinámica, ni mucho menos, pero porque venía en el programa, pero vamos a ver dos aspectos fundamentales. ¿Para qué se consume la energía en un edificio o una instalación? En este caso, en el ámbito militar, y qué fuentes de energía son las que tenemos a nuestro alcance para satisfacer esas demandas. Nosotros tenemos una demanda de calefacción y de agua caliente sanitaria. Calefacción, agua caliente sanitaria. Una demanda de refrigeración. Normalmente la refrigeración y la calefacción van juntas en lo que se llama climatización. Y una iluminación que puede ser interior y puede ser exterior. Y también puede hacer falta energía eléctrica para fuerza motriz, por ejemplo, para un bombeo de agua, para regar, para una piscina, ¿vale? Y esa energía solamente tiene dos orígenes, no tiene más. Tiene un origen fósil y tiene un origen renovable. Es decir, o procede del petróleo o procede del sol. Entendiendo la renovable, la solar, térmica y fotovoltaica y termosolar, que la tenemos todas, la eólica offshore y onshore, es decir, en tierra y en mar, la biomasa para generación de energía eléctrica térmica, biocombustible, hidrógeno, etcétera, la hidráulica, la geotermia, la mareomotriz, son las principales. Luego las no renovables son las fósiles y la nuclear, es decir, los ciclos combinados, las centrales de carbón y la energía nuclear. ¿Vale? Fijaros, una cosa muy curiosa es esto que os voy a mostrar. No sé si sabéis el peso que tiene la renovable actualmente en el mix energético español. Vamos a ver la demanda de energía en tiempo real. Ahora mismo. Y vais a ver, voy a compartirla con vosotros. En el sistema peninsular. Bueno, a nivel nacional. Voy a compartir con vosotros esto porque es muy interesante. Para que veáis el mix energético que tenemos en España ahora mismo. El enorme peso que tiene la renovable. Bueno, ahora mismo, a las 17:20 horas, fijaros, la fotovoltaica, la energía solar fotovoltaica está produciendo 11.000 megavatios, un 33,58% de la demanda. La solar térmica, 1.758 megavatios. Y la eólica muy poquito. Fijaros que hoy ha sido un día de muy poco viento, aún así. Hablamos de 10.000 megavatios. A las 10 de la noche había más o menos igual. No, perdón. Ahora no. Ahora estamos hablando de... A ver. Que no me equivoque yo de color. Sí, la eólica estábamos hablando que a las 10 de la noche estaba produciendo
claro, estaba produciendo, había menos consumo, un 36% de la demanda. Ahora un 31%. La hidráulica esto está aportando poco. La nuclear un 15%, que es la azul oscura, los 5.000 megavatios. O sea que el mix energético español es bastante renovable, fijaros. Prácticamente todo renovable. Estamos hablando de porcentajes 33, 60 y tantos, 70, casi el 70% diría que es renovable. Depende, ¿no? Evidentemente a las 4 de la mañana, a las 4:30, el porcentaje era mucho menor porque, por ejemplo, la fotovoltaica estaba produciendo mucho menos, mientras la eólica ha sido muy constante. Antes decía yo que no, pero no se veía muy bien. Bueno, con esto que quiero decir, que la producción de energía renovable en España es muy importante, ¿vale? Ya no es baladí. Hasta hace algún tiempo, bueno, realmente no, el peso de las renovables, bueno, no era tan importante, pero hoy en día la producción de energía eléctrica y térmica con renovable en España es muy importante. Por tanto, tenemos dos formas de consumir esa energía. O esa energía procede de fuentes renovables, que las veremos todas, o procede de fuentes fósiles, o nuclear. Hay gente que dice que la nuclear es una energía limpia, en tanto que no emite CO2. Y es cierto. El único problema que tiene la nuclear es la gestión de los residuos de media y alta actividad, para los cuales no hay solución hoy día y tenemos que enterrarlos o enviarlos a otros países para su tratamiento. Eso es una verdad. También hay gente que teme que pueda haber algún desastre o algún problema nuclear y que eso sea negativo, pero bueno, ya habéis visto que en algún episodio, como fue el tsunami de Japón, quitando el caso de Chernobyl, que Chernobyl fue una auténtica chapuza, las centrales nucleares actuales modernas gozan de una seguridad y de una fiabilidad a prueba de bomba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son, como sabéis, instalaciones estratégicas para un país, protegidas y, evidentemente, en una catástrofe de dimensiones importantes. Bueno, y fijaros, en el caso de Ucrania, la central nuclear de Zaporilla, me parece que es, ¿no? La que está constantemente, que ya está en manos de los rusos, lógicamente, las primeras cosas que cogen, eso lo sabéis vosotros mejor que yo, son la generación de energía, ¿no? Porque esa es clave para el desarrollo de un país. Bueno, cuando abordamos un edificio tenemos que tener en cuenta eso, que la demanda del edificio y el rendimiento de los equipos que la propongan hagan que el consumo energético sea el más bajo posible, para que el gasto energético sea el menos posible y las emisiones a la atmósfera también. Tenemos que procurar que estos dos parámetros, la demanda de energía del edificio y el rendimiento de los equipos que nos proporcionan esa energía, para calefacción, refrigeración, agua caliente e iluminación, sea el menor posible. Para que esto sea bajo, o el rendimiento de los equipos es alto, o la demanda de energía del edificio es baja. Por eso veremos en la clase siguiente estándares de construcción eficiente de edificios, como el Green Building Council o el Passive House, y tecnologías de alta eficiencia energética como la aerotermia o la geotermia, con rendimientos o coeficientes COP que se llaman elevados, del orden de 4 o 5. Esta fórmula es recurrente y acudiré a ella con frecuencia, ¿vale? Dentro de las fuentes de energía, como decía, nos encontramos las fósiles, gasóleo C, gas natural, propano, butano, muy comunes, la electricidad no renovable, nuclear, ciclos combinados, gas, centrales térmicas de carbón. Esta tecnología está en desuso prácticamente en todos los países. Si bien es cierto que a raíz del COVID y del problema de Ucrania, algunos países como Alemania, incluso España, decidieron retrasar el cierre de algunas centrales de carbón o incluso reabrir las que habían cerrado. El carbón es uno de los combustibles más contaminantes, junto con el gas natural, el propano, el butano, todos los fósiles. Y dentro de las renovables
nos encontramos la solar, térmica y fotovoltaica, la biomasa, la geotermia, la eólica, etc. Las veremos todas, una a una. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces hablando de climatización, porque es donde más, que también hablaremos de iluminación, mayor consumo se presenta y por tanto donde más interesante va a ser adoptar cualquier medida tendente a optimizar el consumo, puesto que en la climatización de los edificios, en la calefacción y la refrigeración, es donde más consumo eléctrico se va a producir y por tanto lo que tenemos que hacer es intentar reducir ese consumo. Bueno, tenemos que evaluar las necesidades de calefacción y de refrigeración de un edificio y seleccionar el sistema de climatización más eficiente que haya en el mercado, lógicamente dentro de nuestro alcance presupuestario. Entonces nos encontraremos con sistemas Pectojoule para calefacción, expansión directa, calderas, en climatización sistemas todo aire, todo agua hidrónico, refrigerantes, etc. Vamos a ir viendo algunos de ellos. A nivel normativo, es el RITE el documento que la legislación española regula las instalaciones térmicas de los edificios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? He oído por ahí algo. Bueno, vamos con las necesidades de calefacción. ¿Cómo se pueden satisfacer y cómo se pueden estimar? Para dimensionar un equipo de calefacción y saber la potencia térmica que necesitamos es relativamente sencillo. Tenemos que calcular las cargas térmicas que tiene nuestro edificio o la demanda de agua caliente sanitaria o de vapor o de energía que tiene nuestra instalación, sea doméstica, terciaria o industrial. La finalidad de cualquier instalación de calefacción es aportar energía térmica para mantener la temperatura ambiente de confort deseada, contrarrestando las pérdidas de calor a las que aludía en el apartado anterior. ¿Vale? Para que esa temperatura, si yo establezco una temperatura de confort de 19 grados en invierno y 22 en verano, en el caso de invierno 19, la temperatura no baje de ese valor. Y para eso, cuando la temperatura exterior es de 5 grados, 0 o menos 7, genero energía térmica en forma de aire caliente o de agua caliente para contrarrestar esa temperatura. Para ello, el Código Técnico de Edificación, que es otro documento también junto con el RITE, en donde se establece los requisitos básicos de eficiencia energética de un edificio, divide España en 5 zonas climáticas, que son las que aparecen en ese mapa. Entonces, en función de esas zonas climáticas, habrá unas temperaturas a partir de las cuales se realizarán los cálculos para la demanda tanto de calefacción como de climatización. Desde el punto de vista de equipos, para generar energía térmica, ahí tenéis todos los que más o menos puede haber en el mercado. Una caldera mural de gas, muy típico o bien de gas natural si hay tubería de gas por la ciudad o por el pueblo, o bien propano en el tejado o en la azotea. Caldera de gasóleo C en viviendas unifamiliares o en comunidades de vecinos. Calentadores de gas solamente para agua caliente sanitaria. Caldera de biomasa para agua caliente y calefacción. Astilla, pellet, hueso de aceituna, cáscara de almendra, lo veremos todo. Solar térmica con apoyo fundamentalmente para agua caliente sanitaria y apoyo a calefacción mediante paneles solares térmicos. Bombas de calor, bien aire-aire o aire-agua, que es lo que tenemos aquí, una bomba de calor que realiza un intercambio de temperatura con el aire, va conectada a la red eléctrica, pero tiene mucha eficiencia, nos puede proporcionar en función de la temperatura ambiente exterior, refrigeración en verano y calefacción en invierno. Y también geotermia, que es un caso parecido a este donde
La principal diferencia radica en que este intercambio no lo hace con el aire, sino que lo hace con el suelo. ¿Vale? Estamos la bomba de calor aire-aire o aire-agua conectada también a la red, la aerotermia, como digo, la geotermia, y luego radiadores eléctricos por efecto Joule, que aparte de ser caros, son ineficientes y prácticamente están en desuso, porque el efecto Joule, que es calentar una resistencia eléctrica o hacer pasar una corriente eléctrica por una resistencia para aprovechar el calor que se desprende, es absolutamente ineficiente y es algo que ya, al igual que la bombilla incandescente, no tiene razón de ser. Bueno, pues tenemos que elegir o conocer, para poder tomar medidas de ahorro y de eficiencia energética, todos estos sistemas. Los vamos a ver prácticamente cada uno de ellos, pero bueno, ahora estamos en la fase de introducción. Luego, para la refrigeración, es muy importante la ubicación en la que se encuentre nuestro edificio, nuestra instalación, la orientación geográfica, también es muy importante, porque nos puede hacer reducir la demanda energética del edificio de instalación de manera muy significativa. Las condiciones exteriores, que también afectan o dependen de la ubicación, tanto humedad como temperatura. Ya he visto las 5 zonas climáticas. En verano 24, en invierno 22. Superficie y altura del recinto a climatizar y las dimensiones de paredes y cristales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí puede haber una ganancia de energía solar o unas pérdidas que hagan que tengamos que incrementar la oferta de energía, el suministro de energía para compensarlo. ¿Vale? Bueno, toda esta información normalmente está o bien en los proyectos de arquitectura y de ingeniería de los edificios y de las instalaciones, o bien en los certificados energéticos de los edificios, o también hay algunas reglas mnemotécnicas para saber cuál es la demanda térmica y de frío de determinados edificios. Por ejemplo, un edificio de vivienda para calefacción va a demandar una potencia de entre 90 y 130 vatios por metro cuadrado. En la oficina entre 180 y 250. Si ya nos vamos a un hotel o a un hospital, 120 y 150. Salas de reuniones, centros comerciales, restaurantes, teatros, aulas, etcétera, 220, 200, 350. ¿Qué dice el RITE? Bueno, el RITE, como he hecho mención anteriormente a él, que está regulado por este Real Decreto, con una modificación en 2021 bastante reciente, establece, entre otros muchos aspectos, las condiciones que deben cumplir los edificios y las instalaciones destinadas a satisfacer la demanda térmica de un edificio para calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para que exista seguridad, fiabilidad, confort, calidad, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, a partir de aquí, uno de los aspectos importantes que me interesa que conozcáis, porque sí puede tener una aplicación muy interesante en el ámbito militar, es la cogeneración. La cogeneración es la producción combinada de energía eléctrica y térmica mediante un único combustible, que además puede ser residual. Fijaros, yo estoy haciendo un trabajo ahora mismo para la Cruz Roja Sueca, porque están buscando un sistema de producción de energía que utilice los desechos y los residuos municipales sólidos que se producen en una zona en una catástrofe, como puede ser el caso de Sudán o de algún asentamiento provocado por una crisis, para generar energía de esta manera, independientemente, que no dependa ni del gasoil ni del diésel, que en periodos de guerra o de catástrofe o de crisis humanitaria, como bien sabéis, se encarece y su acceso está bastante complicado. Entonces me han encargado un trabajo a nivel internacional. Están buscando soluciones tecnológicas para, a partir de los residuos, generar energía. Y esto mediante la cogeneración. Porque esto es un motor. Si yo al motor soy capaz de meterle un gas que procede de los residuos
tendré energía eléctrica y energía térmica. La energía eléctrica será a través de un alternador y la energía térmica será a través de un intercambiador de calor de los gases de escape y del agua de refrigeración. Os voy a mostrar un ejemplo para que me sigáis antes de seguir avanzando. Vamos a ver si entendemos esto. Un segundillo. Vamos a ver qué consiste la cogeneración. Vamos a ver. Vamos a ver un segundo. Estoy buscando el vídeo para... Vamos a ver si este vídeo es interesante, didáctico, porque siempre una imagen vale más que 1000 palabras. La cogeneración es la producción simultánea de electricidad y calor a partir de un combustible fósil, es decir, la recuperación del calor residual. ¿Fósil o no fósil? Esta es la clave. Esa es la clave que ahora comentaremos. Generado por la combustión en una planta de generación de electricidad, el cual típicamente habría sido liberado al medio ambiente, desperdiciando así una parte importante de la energía que todavía podría aprovecharse. El principio fundamental de la cogeneración es que para maximizar los múltiples beneficios que se derivan de ella, los sistemas deben basarse en la demanda de calor de la aplicación. Esto puede ser un edificio individual, una fábrica industrial o una ciudad servida por calor o enfriamiento. A través de la utilización del calor, la eficiencia de una planta de cogeneración puede alcanzar el 90% o más. Por lo tanto, esta ofrece un ahorro de energía que oscila entre el 15 y el 40% si se compara con el suministro de electricidad y calor de las centrales y calderas convencionales. La cogeneración optimiza el suministro de energía a todo tipo de consumidores, con múltiples beneficios, tanto para los usuarios como para la sociedad en general. Por ejemplo, mayor eficiencia de conversión y uso de energía. La cogeneración es la forma más eficaz y eficiente de generación de energía. Reducción de las emisiones al medio ambiente, en particular de CO2, principal gas de efecto invernadero. Grandes ahorros de costos, proporcionando una mayor competitividad para los usuarios industriales y comerciales, y ofreciendo calor asequible para los usuarios domésticos. Es una oportunidad para avanzar hacia formas más descentralizadas de generación eléctrica, donde las plantas están diseñadas para satisfacer las necesidades de los consumidores locales, proporcionando mayor eficiencia, evitando pérdidas de transmisión y aumentando la flexibilidad del uso del sistema. Esto especialmente si el gas natural es el portador de energía. Mejora de la seguridad local y general del suministro. La generación local, a través de la cogeneración, puede reducir el riesgo de que los consumidores se queden sin suministro de electricidad y calefacción. Además, la reducción de la necesidad de combustible resultante de la cogeneración reduce la dependencia de las importaciones, lo que ayuda a afrontar un desafío clave para el futuro energético. La cogeneración es una oportunidad para aumentar la diversidad de las plantas de generación y proporcionar la competencia en este sector. Es uno de los vehículos más importantes para promover la liberación del mercado energético. Y no menos importante, su impacto en la generación de empleo. Una serie de estudios han llegado a la conclusión de que el desarrollo de los sistemas de cogeneración amplía el campo laboral. Como podemos ver, la cogeneración es otra estrategia de generación y aprovechamiento de la energía que puede aportar múltiples beneficios económicos, sociales y ambientales. La clave está, vale, la cogeneración explicada académicamente, bien. La clave está en sustituir este combustible por un biogás o un gas renovable obtenido a partir de residuos orgánicos o residuo municipal o biomasa. Bueno, o hidrógeno, ahora que tanto se habla del hidrógeno, o
porque el biometano va a la red. El biometano es obtenido a partir del biogás que se genera como consecuencia de la degradación de la materia orgánica. Lo que pasa es que el biogás tiene un 55-60 de metano y el biometano es prácticamente metano puro. Y que puede inyectar a la red. Pero la clave está en cogenerar utilizando energía renovable. De esta manera yo tengo un hospital de campaña o tengo un cuartel o tengo algo aislado de la red, un consumo, una instalación, y puedo generar energía eléctrica y calor útil a partir de una fuente de energía residual. Y esto es muy interesante, por ejemplo, en el entorno militares o en entornos de catástrofes humanitarias o en entornos de guerra, etcétera. Porque, como bien sabéis vosotros mejor que yo, la energía es un factor absolutamente limitante, condicionante, estratégico, que marca todo. En el caso de una guerra, todo. Porque se puede morir de frío, se puede aprovechar la luz para avanzar, para encontrar al enemigo, etcétera. Entonces es muy interesante este tema de la cogeneración que yo traigo aquí y que en otras clases cuento menos, pero que en el caso vuestro sí considero relevante. Vamos a ver este vídeo y era un poco lo que yo pretendía. Voy a poner un pequeño vídeo de cogeneración en edificios para que veáis aplicaciones ya mucho más prácticas, no solamente industriales. Esta antigua fábrica de papel situada a orillas del río Sar, cerca de Santiago de Compostela, se construyó a finales del siglo XVIII y fue la más grande de la Galicia preindustrial. Fue también molino de papel de mazos y fábrica de hielo, quedando abandonada en los años 60 del siglo pasado. El canal recuerda su antigua actividad, basada en el aprovechamiento de la energía del agua que movía una gran rueda de molino. Restaurada recientemente, se ha convertido en el hotel balneario A Quinta Daura. El código técnico de la edificación exigía que la tercera parte del suministro de agua caliente sanitaria y calentamiento de la piscina procedieran de energía solar, pero esto implicaba instalar 50 placas solares de 2,4 metros cuadrados. Para evitar el impacto visual, solo se instalaron 15, porque el mismo código técnico permite que el resto se compense con el sistema llamado microcogeneración. En el hotel hay 2 calderas. La cogeneración se basa en el aprovechamiento del combustible, en este caso el gas natural, para producir al mismo tiempo energía térmica y eléctrica. Ahora la tecnología hace posible que con estas máquinas de microcogeneración se acerquen hacia un sector que es el sector residencial y terciario. Entendamos terciario, todo aquello son hoteles, residencias de la tercera edad, polideportivos, piscinas, con lo cual hay datos que demuestran que únicamente la tasa de penetración de la cogeneración o cogeneración en pequeña escala en este sector es de un 3%. Por tanto, hay un recorrido muy elevado, este 97% de potencial para incorporar esta tecnología a este sector de bastante número elevado de edificios. La electricidad generada servirá para el abastecimiento del mismo hotel. Esto implica un ahorro económico para quien tiene la instalación, pero también comporta un beneficio general al reducir las emisiones de dióxido de carbono. Cuando la electricidad viene de la red externa, por cada kilovatio hora gastado, se pierden 2 más con la generación y el transporte. Esta pérdida se evita si la electricidad se produce y consume en el mismo lugar. En relación con un sistema de calderas convencionales, la combinación solar-microgeneración reduce las emisiones en 1/4 parte. Un acuerdo entre el grupo Gas Natural y Baxi Roca tiene como objetivo desarrollar este sistema en los sectores residencial y terciario. Se espera que en un corto periodo de tiempo se disponga de pequeñas calderas murales que permitirán producir calor y electricidad en los domicilios particulares. La antigua fábrica ya no tiene una gran rueda de molino girando, pero disfruta de nuevos sistemas que siguen buscando la máxima eficiencia energética.
Bueno, veis qué curioso, es decir, cómo se puede aplicar la microcogeneración, que normalmente es muy utilizada en aplicaciones industriales, también en grandes edificios, a pequeños edificios para, como yo digo, tener esta posibilidad. Lo interesante es utilizarla a partir de un gas renovable, por ejemplo, de un biogás. Es decir, vamos a ver la generación a partir de biogás. Porque claro, con gas natural está muy bien, pero lo suyo es a partir de una energía, por ejemplo, obtenida, como digo, de, bueno, residuos orgánicos. Vamos a ver algún caso. Vamos a ver algún caso. Η εταιρεία Βιοαέριος Λαγκαδά ΑΕ ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία της παρούσας μονάδας βιοαερίου. Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι 5 ομάδες. Voy a ponerlo en castellano porque creo que está en griego. Un segundillo. Vamos a ver. Y no nos enteramos, aunque está muy bien la foto y todo, pero claro, conviene entenderlo, porque si no ya me diréis vosotros. A ver si podemos. Sono Savino Agresti, rappresento una famiglia che in questo territorio e da 5 generazioni si occupa di produzione principalmente di olive da olio. Italiano, pero se entiende muchísimo más que el griego, por supuesto. Y es muy interesante porque es a partir del grupo de la aceituna. E uve da vino che poi trasformiamo in olio di qualità e vino di qualità. Abbiamo anche una farmacia agricola con assistenza tecnica, quindi le olive e le uve vengono attentamente monitorate dai nostri agronomi prima ancora che facciano il loro ingresso nella nostra filiera, dove poi vengono trasformate, quindi abbiamo la certezza di avere un prodotto di qualità. La famiglia Agresti da sempre attenta alla tradizione e all'innovazione, quindi la realizzazione di un impianto di biogas che valorizza il sottoprodotto della trasformazione delle olive, che qualche anno fa era considerato, fra virgolette, un problema per i tempi così compressi della campagna olearia. In questo contesto è stata colta questa opportunità, quindi nella valorizzazione in energia green elettrica, termica e il digestato che viene riportato alla terra per riprodurre qualità e quantità. Non da sottovalutare anche la questione della filiera dell'economia circolare, che in quest'era della globalizzazione rende più competitive le nostre aziende, le aziende del nostro territorio, valorizzando i sottoprodotti. L'augurio è che molti altri colleghi possano seguire questo modello in un concetto di filiera sostenibile. Agroenergy è un impianto realizzato da BTS Biogas e che sta lavorando in piena efficienza da più di un anno, valorizzando la salsa, il materiale organico di molitura delle olive prodotte dall'azienda Agresti. Da sempre BTS Biogas lavora per valorizzare i sottoprodotti al meglio e per dare e garantire la massima efficienza al cliente. Abbiamo quindi avuto la possibilità, in questo caso, di realizzare un impianto che veramente risponde alle esigenze di una economia circolare che davvero produca energia green. L'impianto è strutturato in 4 parti fondamentali: il caricamento della fase liquida e solida, la digestione anaerobica, la valorizzazione nel gruppo di cogenerazione e la separazione e il preconferimento in campo del materiale palabile.
La Sansa Pero fijaros, igual que puede ser este tipo de o la salsa, como llaman los italianos, porque no voy a poner más, ¿no? Pero cualquier tipo de residuo, incluso residuo urbano. Hablamos de residuo orgánico, incluso residuo urbano. Sabéis que los residuos urbanos, la fracción orgánica, también se puede transformar para producir biogás. Pero a mí me gustaría comentar dos conceptos que ha dicho él muy interesantes para terminar esta primera tutoría de hoy, ¿no? Que son economía circular y descarbonización. Bueno, voy a terminar con la cogeneración y comento estos dos conceptos y con esto terminaremos la clase de hoy. Este tipo de instalaciones, aparte de reducir los costes económicos, también reducen las emisiones. Fijaros, si tuviéramos que producir la misma cantidad de electricidad y de calor con una caldera y con una central eléctrica, el rendimiento sería un 58%. Sin embargo, con la cogeneración hablamos de 85%. Esto significa que esta unidad de microcogeneración alimentada con un combustible, lo ideal que fuera renovable, tendríamos calor y tendríamos electricidad. Por eso digo que es muy interesante este tipo de unidades de microcogeneración. Incluso hay algún fabricante, os voy a poner ahora, parece que Hargasner tiene, Hargasner microcogeneración tiene una unidad, fijaros qué interesante, una unidad con biomasa, con astilla, que produce 20 kilovatios eléctricos y 60 térmicos. Por ejemplo, una granja, un pequeño polideportivo, ya 20 kilovatios eléctricos y 60 térmicos es interesante, ¿no? Es decir, estamos hablando de problemas que no hay información sobre ello, de un módulo de cogeneración con biomasa muy interesante. A ver si encuentro alguna información antes de terminar. Ofen también es un fabricante austríaco, también creo que tienen un módulo con, es difícil, hay poca información porque son tecnologías bastante nuevas y no son fáciles. Bueno, ya está. Sencillamente quería comentarlo con vosotros y verlo. Y por último, antes de empezar la iluminación, que será objeto del bloque siguiente, me gustaría comentar dos conceptos para terminar la tutoría de hoy. Uno que ha dicho el italiano al hablar es la economía circular. Es un concepto muy potente que seguro que estoy aplicando ya en el Ministerio de Defensa en muchos ámbitos, sobre todo la generación de residuos, el reciclaje y demás, y que me gustaría compartir con vosotros en un pequeño vídeo antes de terminar. Y por último, el de descarbonización. Y con eso terminaríamos la tutoría de hoy. Vamos, va a ser relativamente rápido, si me lo permitís. Voy a compartir un pequeño vídeo para que veáis la importancia y la potencia de la economía circular en todos los ámbitos, en el ámbito de la sostenibilidad, y terminamos. La economía circular. Tomando el ejemplo de la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo se reutiliza, surge el concepto de la economía circular. ¿Quieres saber de qué se trata? Tradicionalmente, el sistema de producción y consumo ha funcionado de manera lineal. Los productos se diseñan para ser utilizados, consumidos y desechados tras un único ciclo de vida. Pero este modelo podría estar llegando a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular. Un sistema de aprovechamiento de recursos donde priman la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos, donde los residuos se convierten en recursos.
El modelo lineal supone la extracción de recursos, su tratamiento para convertirlos en materiales y su montaje para dar lugar a un producto o servicio que pronto se convertirá en un residuo. Todas estas fases implican un importante consumo energético y de recursos y la emisión de gases contaminantes. Por el contrario, la economía circular busca el aprovechamiento de los recursos en todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio. Evalúa el impacto ambiental desde el diseño, la adquisición de materias primas, la fabricación y transporte hasta su consumo final. Los recursos utilizados podrán ser reutilizados en sus diferentes etapas o para crear nuevos productos, siempre con la idea de aumentar la durabilidad de los productos. La economía circular no se limita únicamente a los bienes de consumo. También está presente en otro tipo de servicios, como por ejemplo la tecnología Waste to Energy, que aprovecha los residuos de producción agrícola y forestal para generar energía sostenible, como por ejemplo en las plantas de biomasa, fusionando la economía circular con las energías renovables. Otro ejemplo de aprovechamiento de recursos puede ser el empleo de césped y otra vegetación sobrante como abono en el sector de la jardinería. Como ves, la economía circular, imitando a la naturaleza donde nada se desperdicia, ayuda a reducir el consumo de recursos, aumentar la durabilidad de los productos y servicios y reducir la generación de residuos. Bueno, fijaros que interesante ya, porque engloba muchos de los conceptos que hemos visto. Estamos hablando de sostenibilidad energética, pero al final la sostenibilidad energética forma parte de un concepto mucho más importante como es el de la economía circular. Y por último, otro concepto que se utiliza últimamente mucho es el de descarbonización. ¿Qué es la descarbonización? El intentar sustituir fuentes fósiles por renovables. El ir hacia una economía baja en carbono. De hecho, la mayoría de los fondos europeos que existen actualmente para financiar todos los PERTES, todo lo que estáis visto, todo lo que vemos ahora en la prensa, el hidrógeno verde, etcétera, van hacia esto, hacia fomentar una economía baja en carbono. Vamos a ver en qué consiste y con esto terminamos. Ya lo voy a poner un vídeo además muy interesante de Repsol. Espero que os guste. Cómo aborda las grandes compañías ya esta transformación. Repsol está plenamente comprometida con la lucha contra... Un segundo, que voy a compartirlo y con esto vamos a terminar. el cambio climático. Fuimos la primera empresa de nuestro sector en fijarse como meta ser cero emisiones netas en 2050 y estamos alineando nuestra estrategia con este compromiso. Vemos la transición energética como una evolución natural de nuestros negocios. Nos permitirá crear valor, no solo para la compañía, sino para la sociedad, a través de nuestras soluciones y productos, el desarrollo de la industria y la generación de empleo de calidad. Creemos que solo un modelo que integre varias opciones tecnológicas y combine el uso de productos neutros en carbono con la electrificación hará posible alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de forma más eficiente, rápida y con el menor coste posible para el ciudadano. En este modelo híbrido, la utilización de productos neutros en carbono permitirá descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como ocurre con algunos usos industriales, el transporte por carretera de larga distancia, el sector marítimo y la aviación. Desde Repsol queremos contribuir al desarrollo de una industria fuerte y sostenible que impulse la reactivación económica de España. El país se encuentra en una situación privilegiada para convertirse en un hub energético libre de CO2, gracias a sus recursos naturales renovables y a la gran disponibilidad de materia prima para la economía circular. Repsol es y será un actor destacado en la transición energética de la economía española, a la que aportará su fortaleza como empresa industrial innovadora, su potencial tecnológico y su capacidad de transformación. Como compañía energética, tenemos capacidad para suministrar todos los productos y servicios que demandará la sociedad descarbonizada del futuro. Repsol
We have a vast experience in engineering, construction, and safe, reliable, and efficient operation of industrial plants. We have 5 refineries that are among the best in Europe, integrated with one another and with other business units. For decades, we have invested in them to improve their energy efficiency and their processes. Our industrial complexes will continue to evolve to be transformed into multi-energy hubs capable of generating products with low, zero, or even negative carbon footprints and promoting new business models based on digitalization and technology. Para abordar esta transformación, nuestra estrategia industrial descansará en 4 pilares principales: eficiencia energética, economía circular, hidrógeno renovable y captura y utilización de CO2. Seguiremos invirtiendo en mejorar la eficiencia de nuestros procesos con más de 400 millones de euros entre 2021 y 2025 para reducir 800.000 toneladas de CO2 anuales y sentar las bases para transformar nuestros complejos industriales en sites cero emisiones netas. La economía circular es otro pilar de la transformación. Nuestros complejos industriales se están adaptando para utilizar residuos urbanos, plásticos usados o residuos agrícolas y forestales para producir productos químicos y plásticos circulares, biocombustibles avanzados, biogás e hidrógeno renovable. Nuestra estrategia circular nos permitirá tratar grandes cantidades de residuos, evitando así su depósito en vertederos. Además, el uso de nuestros complejos actuales nos permitirá reducir las inversiones necesarias en comparación con otros actores del sector energético. Nuestro objetivo es convertirnos en líderes de la producción de biocombustibles sostenibles. En 2025 queremos alcanzar la cifra de 1,3 millones de toneladas anuales y en 2030 superar los 2 millones. Para lograrlo, contamos ya con varios proyectos en marcha en nuestras refinerías y una capacidad de producción actual de 700.000 toneladas anuales de biocombustibles. At our refinery in Cartagena, we have already begun work on the advanced biofuel plant that will be the first of its kind in Spain. It will annually produce 250,000 tons of hydrobiodiesel, biojet, bionaphtha, and biopropane, and avoid the emissions of 900,000 tons of CO2 every year. The plant will start operating in 2023, and it will use recycled raw materials to produce advanced biofuels that can be used in airplanes, trucks, and cars. We are going to build a plant for the generation of biogas from urban waste from the city of Bilbao. The biogas will be used to substitute part of the natural gas used at our Petronor refinery today and to produce renewable hydrogen. In the first phase, this pyrolysis plant will be able to process 10,000 tons of urban waste a year. In later phases, its capacity can be increased to 100,000, an amount which is equivalent to all the urban waste produced in the surrounding area. Las refinerías del futuro usarán la electricidad renovable para consumo interno, pero también para generar hidrógeno renovable. En Repsol produciremos este hidrógeno con nuevas tecnologías como la electrólisis de agua a partir de electricidad renovable, la fotoelectrocatálisis usando directamente la luz del sol y a través del uso eficiente y competitivo de biometano, bionafta u otras materias primas renovables en nuestros complejos actuales. En Repsol contamos con claras ventajas para producir hidrógeno renovable. España es una localización ideal en la Unión Europea para este negocio, gracias a la amplia disponibilidad de recursos renovables que permitirán reducir los costes de producción. Además, como gran productor y consumidor nacional de hidrógeno, en Repsol nos encontramos en una posición única para liderar el desarrollo del sector, ya que estamos presentes en toda la cadena de valor de la energía. En 2025 queremos alcanzar una producción de hidrógeno renovable equivalente a 400 megavatios, con la ambición de convertirnos en líderes en el mercado español en 2030, con una producción equivalente a 1,2 gigavatios. One of the applications of renewable hydrogen will be its use as a raw material for the production of synthetic fuels and advanced biofuels, which can be readily used in today's cars. The primary advantage of these fuels is that they are carbon neutral because the CO2 that is liberated into the atmosphere when they are used was previously captured either from an emitting point or from the atmosphere.
These fuels will be crucial for the decarbonization of sectors that today are difficult to electrify, such as heavy road, aviation or marine transport. En Repsol contamos con una situación privilegiada para producir combustibles sintéticos en el futuro. Gracias a nuestra sólida posición como productores de hidrógeno y al uso del CO2 capturado en nuestros complejos. En 2024 estará operativa la planta que vamos a construir en el puerto de Bilbao, que utilizará como materias primas hidrógeno renovable y CO2 capturado en la cercana refinería de Petronor. Será una de las más grandes del mundo en su especialidad. En el futuro, todas nuestras refinerías estarán equipadas con sistemas de captura de CO2 y potencialmente con sistemas para retirar parte del CO2 ya presente en la atmósfera, lo que nos permitirá obtener procesos y productos de huella de carbono negativa. La Unión Europea y la Agencia Internacional de la Energía afirman que la captura, utilización y almacenamiento de CO2 y las soluciones climáticas naturales serán necesarias para llegar a las cero emisiones netas. En Repsol ya estamos dando pasos en este campo, con innovadores procesos industriales que usan el CO2 como materia prima o nuestra participación en la empresa de reforestación Silvestris. Todos estos proyectos nos permitirán crear los sites del futuro, basados en el uso de nuevas materias primas renovables, la aplicación de tecnologías innovadoras y la fabricación de productos neutros en carbono. Y lo más importante, nos permitirá convertirnos en una compañía cero emisiones netas en 2050. We have a great and qualified team that has demonstrated its capacity to manage large projects in a safe, efficient and competitive manner. Thanks to them, to technology and to digitalization, we will be able to transform our industrial complexes over the coming decades to turn them into multi-energy and multi-product energy hubs that are self-sufficient and based on the circular economy. We are convinced that this transformation will help us reach our goal of achieving net zero emissions by 2050 and become a company that can satisfy the energy needs of our society that is free from emissions and is sustainable. Bueno, yo con esto quería simplemente mostraros cómo todo lo que he dicho esta tarde lo hacen las grandes compañías. La apuesta por la descarbonización y la economía circular y la descarbonización es absoluta. Y ya vamos a terminar hoy. Si hay alguna pregunta, y hablaré del hidrógeno la semana que viene, porque se habla tanto del hidrógeno que seguro que tenéis algún interés también en conocer cómo se produce el hidrógeno y para qué sirve. Yo por mi parte, Ainhoa, termino la clase de tutoría de hoy. Si hay alguna pregunta, pues encantado de responderla, y si no, pues nos vemos creo que este próximo jueves a las 4:30. Según tengo yo agendado. Pues José, si no hay ninguna duda ni ninguna pregunta, vamos a concluir la tutoría. De todas formas, saben que tienen los foros abiertos para... Perfecto. ¿Y si hay alguna pregunta? Vale. Bueno, pues estupendo. Que si no, de todas formas, lo podemos ver en la siguiente tutoría. ¿Vale? Efectivamente, así es. Venga, estupendo. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación y sobre todo a ti, José. Nos vemos en la próxima. Muy bien. Buenas tardes a todos y un saludo. Adiós.